sistema explicativo, vamos a tratar de llevar a cabo el montaje. El montaje no, ya las pruebas. Entonces, este es nuestro circuito base, este es nuestro circuito real, el que estamos empezando a presenciar ahí. Entonces, para medir, ya medimos la corriente, vamos a hacer un recorderis ahí rápido. Ahora vamos a medir la corriente de nuevo de la base. Entonces, para medir la corriente de la base, recuerden que tengo que abrir el cable de la resistencia, dejarlo al aire, dejémoslo al aire, y unir con el multímetro, estando en amperios, corriente DC, recuerden. Vamos a dejarlo en una escala de 200 miliamperios y vamos a retomar la medida. ¿Qué vamos a medir? Vamos a coger nuestras puntas, vamos a cerrar el circuito con el multímetro. Es decir, ahora la corriente, recuerden, entra por el multímetro y nos pueden presenciar en la pantalla cuánto corriente está pasando ahí. Observen que ahí ya está prendido el LED, pasa 1.4 miliamperios, MA. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos seleccionados aquí en 200 M como máxima medida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cerramos nuestro circuito y pudimos observar que la corriente es de 1.5 miliamperios. Observen que el LED se prende. ¿Sí? El LED está prendido. En este ensayo, el LED, cuando cierro el circuito, el LED se prende. Ahora, yo quiero mover el potenciómetro, vamos a moverlo en este sentido. Todo lo que más nos dé. Recuerden que tenemos esta resistencia aquí para proteger la base del transistor. Por eso colocamos una resistencia en serie con el potenciómetro para que cuando este mida 0 ohmios, eventualmente la batería que está conectando pase ahora directo por una resistencia de 100 ohmios a la base y no nos llegue tanto voltaje a la base que nos podría quemar la base o el transistor. Cerremos de nuevo estando el amperímetro conectado, la base, y miremos cuando prenda. Ahí prendió, pero miren que está en 0.4 miliamperios, es decir, hemos pasado de 1.4 miliamperios a 0.4, un orden de 10 casi, de 10 menos que el anterior, y seguimos teniendo una buena intensidad en el bombillo, en el LED. Observen que el LED se prende igual. Si ven, con muy poquita corriente en la base, ya vamos a medir la corriente en el colector, que es la que alimenta el LED, cuánto nos da. Pero una cosita más, observen que seguimos estando en 200 miliamperios, yo lo quiero bajar un poquito más, aquí a 20 miliamperios la escala, y volver a medir la corriente para que me dé con más exactitud o con más dígitos el amperímetro del multímetro. Efectivamente es 0.44 miliamperios. Quizás podría bajarlo un poquito más porque este mide hasta 2000 microamperios, que sería casi 2 miliamperios. Bajémoslo a 2000 micros y volvamos a medir a ver qué nos bota o qué nos arroja el multímetro. 435 microamperios o 0.435 miliamperios. ¿De acuerdo? Muy bien, con esa pequeña corriente, ahora sí cerremos el circuito, es decir, volvamos a conectar la resistencia de 100 ohmios a la base. Tenemos un circuito completamente cerrado, porque ahora sí se inyecta. Y vamos a medir ahora la corriente que circula por nuestro colector. Recuerden que el colector, ¿sí?, que es este, va por este cable blanco. No se ve muy bien ahí, pero es un cable blanco que está pasando directo al pin menos del diodo LED y pasa aquí al pin más por una resistencia fija de 330 ohmios a nuestro positivo de batería. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir cualquier punto, podemos abrir tanto aquí directo en el colector este cable para poder colocar el amperímetro ahí. Vamos a abrirlo ahí. Vamos a abrirlo ahí. Y vamos a conectar nuestro multímetro en amperios. Vamos a subir un poquito la escala porque si esto está amplificando corriente, no la podemos dejar en 2000 microamperios. Dejémosla en 20 miliamperios a ver si
alcanzamos a medir la corriente que circula amplificada del colector hacia la fuente, pasando por el LED. Ahí la medimos, está muy alta todavía, observen. Tenemos que colocarlo un gradito más, un punto más alto, en 200 miliamperios, como máxima medida. Miramos, alimentemos, cerremos. Efectivamente, tenemos, hasta ahí no lo pueden ver porque está. Pero si conecto desde aquí, cierro mi circuito acá. Observen que tenemos casi 20 miliamperios. Con una corriente muy bajita en la base, estamos sacando 20 miliamperios. Nos marca negativos porque la corriente está circulando en sentido contrario. Solo es invertir las puntas para tener una medida positiva. De nuevo, el colector. Y cerramos acá. 20.9 miliamperios de corriente. Casi 21 miliamperios de corriente. Es mucha corriente, es decir, observen que está amplificando la corriente de entrada de casi 0.4 amperios. Por 10 nos daría 4 miliamperios. Y por casi otros 10, 40 miliamperios. Está amplificando 15 veces. 15 veces la relación de corriente de entrada contra corriente de salida. ¿Sí? Esto es una muy buena noticia porque cuando uno tiene dispositivos que necesitan corriente, pero los que van a proveer la corriente no dan tanta, un transistor nos permite amplificar esa corriente. Cerrémoslo. ¿Sí? Ahora ya puedo medir corrientes en cualquier punto. Esto está en serie. Esta resistencia, si yo la hablo, la conecto en un punto abierto. Y de nuevo vuelvo y mido, pero esta voy a medir entre la salida, aquí, del diodo LED, aquí, y mi resistencia. Observen que tengo lo mismo 20.9. Pues es lógico porque este camino está en serie, es decir, un componente sigue al otro. ¿Sí? Un componente sigue al otro. Miremos los voltajes, ¿por qué no? Pasemos a voltios, pero en DC. Vámonos a 20 voltios de DC. Tratemos de ver qué voltajes. Recuerden que para medir voltajes se mide directo entre los terminales del componente. Voy a tratar de medir aquí entre el diodo LED qué voltaje cae. Ahí caen 2 voltios. Está polarizado en voltaje a 2.01 voltios. La resistencia está recibiendo 6.75 voltios. ¿Sí? Y el voltaje entre colector y emisor, que es el camino que cierra a tierra, es de 0.6 casi. 0.6 voltios. 0.6 voltios. ¿Sí? Perdón, 0.1 voltios. Es 0.11 voltios entre colector y emisor. Está bien saturado. Casi está 0 voltios. Recuerden que el extremo de este extremo es el negativo de la batería. Y este extremo es el colector. Entonces el emisor, este es el colector. Entre esos dos puntos sí esperamos que haya un voltaje bajito. En este caso hay 0.1 voltios. Que sumados a la caída de 2 voltios en el diodo LED, más la caída de 6.75, ya nos cierra el circuito nodal lo que tiene la batería. Voy a medir la batería directamente. 8.89 voltios tiene la batería entre sus terminales. Entonces está funcionando como un conmutador. Una vez que dispara la base, en este caso está disparada, cierra aquí los terminales entre colector y emisor. Casi no hay caída de voltaje y la corriente viaja ahora desde la fuente, que sale por esta resistencia de 330 ohmios, llega a este terminal para bajar por ahí a nuestro diodo LED. Toca aquí con el diodo LED, sube, prende el LED, baja por el LED, llega a este otro terminal, es el otro extremo, regresa por el cable al colector del transistor. Entonces es un dispositivo que amplifica muy buena corriente. Para eso lo vamos a utilizar. La próxima práctica vamos a tratar de cablear un display de 7 segmentos utilizando un transistor, es decir, 7 segmentos, 7 diodos LEDs, porque necesitaría mucha corriente y aquí podemos hacerlo con este transistor. Con un solo transistor podemos activar los 7 LEDs en el colector para que prenda la corriente de cada uno.